Bueno, perfecto. ¿Quién más? Ahí nada más me habló uno. Bueno, está bien. José Sí. Brian Duque, ya. No, me pueden. Ahí llegó Camila. Camila Cifuentes, bienvenida, buenos días. Tranquilos que me pueden hablar. Muy buenos días. Camila, ¿cómo Buenos amanece? días, profe. Muy bien, ¿y usted? Ah, bien, gracias, María Camila. Aquí esperándola. Bien, ¿tú cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Profe, sí, muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Muchísimas Camila. gracias, ¿yo? Bueno, Camila. Bueno, Juan, entonces, jóvenes, muy buenos días. En nombre de Uniremington y en nombre mío, bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días miércoles, nuestro módulo de Ecología Humana y Medio Ambiente. Hoy, pues, para iniciar este segundo parcial con las exposiciones de ustedes en relación a esos temas importantes relacionados con la naturaleza y son los fenómenos que están afectando al mundo de hoy en relación al medio ambiente. Para el hombre moderno ha sido toda una sorpresa. Jamie Ospina, buenos días, bienvenida, Jamie. Para el hombre moderno ha sido una sorpresa el tenerse que enfrentar a una cantidad de situaciones para cuales él no estaba preparado. ¿Y por qué no estaba preparado? Ahora hablaba antes de llegar todo el grupo que tenía una conversación muy interesante con Juan. Fue que el hombre, a medida que fue desarrollando todos sus conocimientos y aplicando todos los conocimientos que había aprendido en relación a ese medio ambiente, nunca pensó que ese medio ambiente se iba a deteriorar de la manera como se ha deteriorado. Hoy hay en el mundo un SOS grandísimo y cada uno de ustedes nos va a comentar cuál, de acuerdo al tema, cuál es en este momento la importancia de ese fenómeno puntualmente que ustedes investigaron, que cómo está afectando al mundo de hoy. Esta semana, por ejemplo, miren, además de la inundación que tuvimos en la Virginia, la cantidad de deslizamientos que han habido en Santuario, en Apía, en nuestro departamento de Risaralda. A nivel internacional, ustedes han visto que la India, por ejemplo, es uno de los países donde más duro ha golpeado el COVID-19, el tema de la pandemia. Y además de eso, esta semana se ha tenido que enfrentar a dos ciclones que son parte de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza, donde ayer hablaban que se encontraban vientos de más de 200 kilómetros por hora. Con un resultado, el ciclón de la semana pasada mató 250 personas y el de esta semana, el de hoy, el de ayer y hoy, que hoy están en emergencia, iban 4 muertos. Entonces miren que el hombre moderno, por más cosas que tenga, por más se prepare para enfrentar a la naturaleza, es una incertidumbre total. Y ustedes lo vieron. Para muestra un botón lo que pasó en el Japón con el tsunami y ustedes lo vieron puntualmente. Y entonces ahora nos vamos a preparar todos pues para escucharnos y para ir entonces hablando de cada uno de esos temas que nos impactan. Entonces le voy a dar paso a Juan Serna en el tema de la capa de ozono. Se me olvidó también una cosa. No sé si le dieron cuenta esta semana que también empezó a molestar el Nevado de Santa Isabel. Yo lo tengo aquí al frente. Esta semana no se ha dejado ver porque ha estado totalmente nublado. Desde el Centro Sismológico de Occidente han estado informándole a la población y a través de los medios que se están presentando movimientos. Ustedes saben que aquí en esta cadena de nevados también hay volcanes. Y el Nevado de Santa Isabel tiene también su volcán. Es más, allá al lado derecho del Nevado de Santa Isabel está el Cerro del Machín, que también es otro volcán. Entonces, imagínense, son hechos son fenómenos de la naturaleza que yo digo que el hombre, estamos en medio de la naturaleza, pero todo es una sorpresa. Entonces voy aquí a
a revisar capa de ozono y vamos a comenzar con ese tema pues para que Juan Serna nos lo sustente. Yo aquí lo estoy en este momento eh, compartiendo. Cuando lo tengan ustedes ahí ya lo estén divisando, entonces me dicen y puede comenzar Juan entonces a hablar y yo se lo voy pasando. Listo, ya lo están viendo. Sí, profe, ya. Bueno, Juan, puede comenzar. Listo. Buenos días para usted, profesor, para los compañeros y compañeras. Yo les vengo a hablar sobre la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa protectora dentro de la atmósfera terrestre que tiene la función de preservar la vida del planeta Tierra, haciendo las veces de escudo contra la radiación ultravioleta, rayos UV y absorbe más del 97% de la radiación solar que resulta dañina para los seres vivos. ¿Quieres explicar esa diapositiva? Y al final, profe, yo primero puse qué es y ya les voy Bueno, explicando. ¿Sí? bueno. Bueno, ¿cuál es la función principal de la capa de ozono? Bueno, es la de absorber la radiación ultravioleta que proviene del Sol, protegiendo de esta manera a la Tierra contra sus efectos nocivos. Sin la existencia de la capa de ozono en la atmósfera, sería muy difícil que algún ser vivo sobreviviera en la superficie. Bueno, entonces esto lo podemos ver en el impacto ambiental que genera la pérdida de la capa de ozono. Es importante porque afecta a la base de la pirámide alimenticia marina, reduciendo el número de especies. El crecimiento de las plantas también sería golpeada y traería graves consecuencias a la agricultura. Respecto a la salud humana, aumentarían casos de cánceres, en especial de la piel, las cataratas y trastornos inmunitarios y otros. En 1974 se publicaron por primera vez cuáles eran las principales amenazas para la conservación de la capa de ozono, y en 1985 se descubrió que había un agujero en la capa de ozono sobre el casquete antártido, gracias a que determinadas sustancias generaban el agotamiento del ozono. Esto encendió las alarmas mundiales y despertó una preocupación que se mantiene vigente. Principalmente se concentraba en los polos porque atraía todas esas sustancias hasta allí y por el frío creaban una mezcla y es donde está el mayor roto en la capa de ozono, que es por donde mayor entra contaminación de los rayos ultravioletas. Muy bien. Bueno, el aumento acelerado del calentamiento global ralentiza la regeneración de la capa de ozono. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto, que es una región constantemente contaminada, forma un agujero en la capa, esa tardará mucho en reconstruirse, incluso puede desaparecer. Esto lo podemos ver muy presente en China y en Japón, que al tener tantas compañías han creado una gran contaminación ambiental que está yendo directamente a la capa de ozono, y como es una zona en la cual constantemente están en esas actividades, no se ha podido recuperar. Y se cree que si se continúa de esa manera no va a haber forma de reparar estos daños. Listo, el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono de la Tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono. De otro modo, aumentaría el riesgo de que altos niveles de radiación ultravioleta penetren en la Tierra. Bueno, puesto que la preocupación en 1984 y 1987, varios países en compañía de la ONU decidieron firmar el protocolo De Montreal. de Montreal, el cual consiste en prohibir las sustancias y los elementos químicos que contribuyan al deterioro de la capa de ozono. Bueno, la concentración de sustancias dañinas para la capa de ozono continúa disminuyendo, reveló la última evaluación realizada por el panel científico de protocolo y presentada en Quito.
a 30 años del histórico Acuerdo Mundial, que estableció medidas para recuperar el ozono estratosférico, una capa que protege la Tierra de los dañinos ultravioleta. Bueno, los clorofluorocarbonos y otras sustancias que agotan el ozono se utilizaban en aerosoles, sistemas de refrigeración y muchos otros artículos. Hace 3 décadas, su empleo excesivo estaba abriendo un agujero en la capa de ozono, por lo que se tomaron medidas internacionales. Gracias a este acuerdo, se ha podido mejorar mucho las campañas del cuidado de la capa de ozono, dado que están prohibiendo todas las sustancias y además que están regulando un poco más las empresas para evitar que el roto de la capa de ozono siga progresando. Ahí en ese cuadrito sería muy bueno, miren ahí donde está la atmósfera. La capa de ozono está ahí donde comienza, donde está la atmósfera y sirve, como decía él ahora, como un escudo protector. Y lo normal era que los rayos ultravioletas, cuando llegaran a la Tierra, en ese escudo protector rebotaran. Pero ¿cuál es el problema? Que como se hizo un agujero, entonces esos rayos ultravioleta están entrando de manera directa al, 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 a la Tierra. Y el problema es que por eso es que han aumentado tanto las enfermedades y el cáncer de piel. Es más, ya por ejemplo en los hoteles de la costa y donde hay playas, están recomendando, le dicen a la gente, por favor, no solamente use un bloqueador, y ustedes han visto cómo los bloqueadores ya están protegiendo hasta más del 50%, y por favor trate de no recibir sol de 11:30 a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora es cuando entran los rayos ultravioleta de manera directa. Yo, por ejemplo, cuando he viajado, ustedes saben que yo trabajo en turismo y me ha tocado llevar pasajeros a San Andrés, a Centroamérica, a muchos lugares. A mí me da mucha risa porque la gente, más que todo las chicas, abusan a veces, ellas se confían en ese protector y se lanzan al sol y se broncean y al otro día es que no pueden ni caminar porque si les hacen unas ampollas, es más, me ha tocado llevarlos donde el médico y el médico dice no tiene quemaduras de tercer grado. O sea, uno dice, ¿cómo así que de tercer grado? Si es que se expuso tanto al sol que los rayos ultravioleta, mire cómo la dejaron. Y si ustedes han visto que son unas bombitas y la gente muchas veces se revienta las bombitas y las bombitas no se pueden por nada del mundo reventar. Entonces, imaginen ustedes este tema de la capa de ozono, cómo nos está perjudicando, pero de una manera, pero bien sustancial. Sigue, José. Paso a la otra. Listo. Ahí está. ¿Cuáles son las causas principales de la destrucción y debilitamiento de la capa de ozono? Son: el primero, contaminantes de la actividad industrial, doméstica, minera, agrícola y agropecuaria. La segunda, los productos ambientales de la contaminación ambiental, gases de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. La tercera, impacto de las actividades humanas que contaminan el ambiente. La otra, fenómenos y desastres naturales, los aerosoles, las sustancias químicas y el crecimiento poblacional. Y eso nos quiere decir que nosotros mismos somos los que estamos deteriorando la capa de ozono con las actividades que realizamos en nuestro día a día. Eh, Todos podemos empezar a cambiar estos hábitos, principalmente las grandes empresas, que son las que mayores gases emiten. Muy bien. ¿Cuáles son las principales consecuencias o efectos que trae la destrucción de esta capa? Listo. Deterioro de ambiente, la naturaleza y el planeta Tierra. Efectos en la agricultura y seguridad alimentaria. Agentes patógenos. Extinción de la biodiversidad. Agotamiento de recursos naturales. Debilitamiento de la calidad de vida. Esto nos dice que al entrar esos rayos ultravioleta va a afectar todo nuestro ecosistema y a nosotros mismos, dado Sería, que
Sí, Sería muy bueno también, José. Bueno, ahora te hago la insinuación. Siga. Sí, sería bueno que sigue. Sí, profe, dado que eso también no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los animales, los suelos, puede provocar sequías y puede hacer que la tierra no vuelva a ser fértil, dando así que no puedan volver a crecer árboles y esto provocaría que día a día nuestro ecosistema se deteriore más y más. Muy bien. Listo. ¿Cómo podemos ayudar a preservarla? Evitando el uso de aerosol. La mayoría, por no decir todos, contienen químicos, los cuales las deterioran. No usando fertilizantes que contengan bromuro de De metilo ni mentira. productos que contengan halones, como en el caso de los extintores. Reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, pues estas propician el calentamiento global y este a su vez el aumento de la temperatura en la estratosfera Estratosfera. y la disminución del ozono, utilizando abonos no contaminantes y usando bombillas de bajos recursos de consumo. Eso no quiere decir que si nosotros empezamos a usar productos que son amigables con el medio ambiente, la capa de ozono también va a ser beneficiada, dado que Muy muchos bien. abonos traen componentes que afectan de una manera considerable la capa de ozono y muchas personas los utilizan sin darse cuenta, como puede ser el glifosato que contamina a grandes niveles, las bombillas tradicionales también contribuyen bastante, pero una de las cosas que más contribuye son los aerosoles y es algo que lo Sí, usamos bastante, pero no nos damos de cuenta el daño que le estamos haciendo a la capa de ozono. muy bien. Y listo. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono en 1987. Este día se creó con el fin de que le enseñemos a nuestros hijos, a los niños pequeños, la importancia que tiene cuidar el ambiente para todos, en especial para la capa de ozono, y los beneficios que esta nos trae a todos nosotros. Entonces se creó con este objetivo de crear conciencia en las personas más pequeñas y, si es posible, en los adultos, de la importancia que tiene la capa de ozono para nuestra existencia. Bueno, acá el lema es: protejamos la capa de ozono, la responsabilidad es de todos. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Gracias por su atención. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿El grupo tiene alguna pregunta para hacerle a Juan? Muy bien, Juan. El grupo tiene Camila, Brandon, Sebastián, José Brian, Juanita, Eliana, Jamie. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle a Juan? Este es un tema bastante, en este momento hay una preocupación muy grande porque están investigando los científicos que en otros planetas pudo haber habido vida. ¿Y qué pasó? Que parece que en algún momento esas capas protectoras, por ejemplo, en el caso de la Tierra, que es la capa de ozono, se desgastaron. Y miren que no solamente se desgasta, pues todo el desgaste que ha ocurrido es por culpa del mismo hombre, de todos sus inventos. El dióxido de carbono ha sido el primero, los aerosoles el segundo, todo lo que el daño que hemos hecho. Y por ejemplo, era lo que le iba a decir a Juan. Juan, cuéntenos que lo que me estabas comentando, que ahora la capa de ozono, ¿qué? ¿Se recuperó? ¿Por qué? Cuéntale Sí, al profe. grupo. La capa de ozono presentó una recuperación muy considerable en tiempos de cuarentena. Se estima que en aproximadamente 4 o 5 meses se progresó más que en los últimos 30 años donde se venían haciendo esta campaña. Y eso es debido al cese de actividades que presentaron grandes multinacionales al hacer sus actividades. Entonces esto presentó que en Japón, en China, esa capa empezara otra vez a tomar su nivel. Entonces son un mensaje de esperanza, que si las empresas, nosotros mismos ponemos de nuestras partes,
aún podemos salvar la capa de ozono. Depende de más que todo de nosotros mismos y de la controlación que se le haga a las empresas para que dejen de contaminar a esos niveles tan altos. Muy bien, Juan. Entonces, miren lo importante que dice Juan. En un año se recuperó lo que no habíamos hecho en 30. ¿Por qué? Porque es que el hombre es desmedido, el hombre no prácticamente como que no visualiza a futuro. Todos sus inventos no los visualiza en el impacto que hay sobre el medio ambiente. Entonces, imagine, en un año de pandemia recuperamos lo que no habíamos hecho en 30. Y ese boquete estaba muy grande. Y miren, por ejemplo, uno de los fenómenos naturales más bravos que han afectado a las costas de Estados Unidos, de Centroamérica. El año pasado se dieron cuenta de lo que pasó en nuestra isla de Providencia, que no la acabó, o la acabó, pero que la gente, porque hubo como unos refugios que se habían hecho previamente allí, por lo que ya habían comentado, pero si no, hubiese sido una cosa impresionante. Y miren, por ejemplo, Nueva Orleans y la cantidad de daños en Haití, los daños que han hecho todos los ciclones y todos los vendavales y todo, aquí en Colombia. A veces, por ejemplo, hay unos vendavales en Dos Quebradas que han destechado casas y ya han llevado todo, porque ese poder de la naturaleza es un poder, miren, hay unos aparatos especiales para medir esa velocidad del viento. Y yo he hablado de pronto con algunas de estas personas de la CARDEL, por ejemplo, que miden esos vientos y me dicen, don Carlos, a veces es impresionante ver la capacidad que tiene el ser humano. Por ahí hay unos videos en Discovery donde hay un hombre que sale a frentear un vendaval y se para de frente y se ve cuando el vendaval se lo lleva. Entonces, miren, es que el reto del hombre de hoy es una cosa tenaz y no sabemos a ciencia cierta a qué es lo que nos estamos enfrentando. Bueno, del grupo, ¿alguna pregunta para Juan? ¿Alguno? Camila, no sé, no hay ninguna pregunta. Bueno, Juan, muchas gracias. Entonces sigo con Juana. Juana nos va a hablar de la contaminación. Voy aquí Profe, Ah, ¿puedo seguir yo? Eliana. Y no me dijiste que ibas de pronto. No, pues yo quiero seguir porque pues el tema que yo elegí es algo similar con lo que expuso el compañero. Bueno, Juanita, ¿me permites que siga Eliana? Que ya te había dicho a ti el orden. Profe, yo estoy pensando, tranquilo, no pasa nada, déjela que siga. Después sigo yo. Bueno, listo. Bueno, entonces me voy con Juana. Entonces voy aquí, Juana. Con Eliana, profe. ¿Con Eliana o con...? Ah, me voy con Eliana. Con Eliana y ya continúo yo. Ah, bueno, listo, pues. Entonces voy a... el tema de Eliana es el calentamiento global. Bueno, listo, pues aquí nos fuimos ya con ese calentamiento global que también es un tema bastante importante. Bueno, me confirman cuando lo están viendo. Ahí yo creo, ahí ya está cargando. Sí, profe, sí. Pues yo lo veo, no sé los compañeros. ¿Ya lo ve? Sí, profe. Sí, ya se mira. Bueno, listo. Entonces Bueno. comienza, Eliana. Pues mi nombre es Eliana Arenas y escogí el calentamiento global. Profe, cambie. Profe. Señora. Ah, listo. ¿Sigo? Sí, señor. Ah, bueno. Ahí voy. No cambia. Ya, ahí ya pasó. Allá. Bueno, ¿qué es el calentamiento global? Es un fenómeno de aumento de temperatura continua, en el planeta Tierra. Por lo tanto, es el principal problema del cambio del clima.
toda la vida ha existido el calentamiento global. En algún momento fue beneficioso, ¿cierto? Porque generó una temperatura adecuada para desarrollar la vida. Sí. A medida que nosotros íbamos avanzando, este fenómeno también, o sea, a medida que nosotros íbamos evolucionando, este fenómeno también iba, pues, evolucionando, ¿cierto? Profe, cambie. Listo. Bueno, Le iba a decir, qué imagen tan bonita y tan diciente. sí, Miren me gustó mucho. esa fertilidad de la tierra y al otro lado la desazón, la tristeza, la soledad. Miren, Y en esta nuestras imagen, manos está, vea, la claro, destrucción, ¿no? esa imagen es la que está utilizando, por ejemplo, el séptimo. ¿Ustedes saben cuál es el séptimo arte o no? El cine. ¿Se acuerdan que el cine ha sacado unas películas donde hablan del fin del mundo y muestran ese estado, esa imagen? Me impactó esa imagen de la zozobra. Miren ese árbol en el otro lado tan verdecito y aquí prácticamente ya acabado los rayos, y miren toda esa desazón. Bueno, muy bien, sigo. Bueno, aquí les voy a explicar el calentamiento global, cómo empieza, ¿cierto? Pues acá en la imagen vemos que acá está el planeta Tierra. Yo que es que moviendo el mouse, sabiendo que no, no me ven. Bueno, listo, sí. La ¿Dónde parte lo quieren? azul, la parte Sí. azul, Ahí ahí están es, viendo el mío. sí, sí, la Bueno, azul clara, profe, es a la atmósfera. Y en la atmósfera hay unos gases, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la atmósfera? Se encarga de proteger la vida sobre la Tierra, ¿cierto? Absorbiendo gran parte de la radiación solar. Entonces, ¿qué hace esos gases? Ellos permiten que la radiación solar entre, o sea, no mucha cantidad, sino un poquito, donde nos generan una temperatura adecuada para la vida, que es un 15 grados centígrados, ¿cierto? sí. Entonces, si la atmósfera no existiera, entonces esas radiaciones entrarían y saldrían, o sea, no estarían fijas y nuestro planeta bajaría a menos 18 grados centígrados, entonces nosotros pues no existiríamos. Entonces, ¿qué hace esos gases? Como hay tanta contaminación y esos gases producen una cantidad moderada, ¿cierto? Para la Sí. temperatura, entonces nosotros estamos acelerando la cantidad de esos gases, entonces hace que las radiaciones que hay en la Tierra infrarroja no salgan y entonces ahí es donde produce el calentamiento global. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Son las causas naturales, el efecto invernadero, que son los gases que están alrededor de la atmósfera, que esos gases son el nitrógeno, el vapor de agua, clorofluorocarburo y dióxido de carbono, y hay muchos más. El gas metano, yo puse los tres Sí. principales, ¿cierto? Sí. Que son el gas metano, el vapor de agua y el dióxido de carbono. El Ujú. gas metano se libera por la tundra ártica y los humedales, que ocupa la 10ª parte de la Tierra, que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. El ¿Se vapor, dieron cuenta la semana pasada ese casquete polar que se desprendió en el polo ártico? Es 2 veces el tamaño de Colombia. ¿Y eso qué va a originar a futuro? De que haya un aumento en el nivel de las aguas, y también va a ser una de las causas para que haya todavía más calentamiento global. Es más, se está en este momento el deshielo de ese desprendimiento de ese casquete se debe a ese fenómeno que tú estás explicando, el del calentamiento global. Puedes continuar. sí, profe. Bueno, el vapor de agua se libera en las nubes, él atrapa el calor, ¿cierto? Y lo envía a la atmósfera. El dióxido de carbono, pues se libera
a través de nuestra respiración y de los eventos volcánicos. Esas son las causas naturales por el cual existe el calentamiento global, ¿cierto? Muy bien. De ahí sigue la artificial, que es la deforestación, ya lo que nosotros causamos. La deforestación, todos los árboles se encargan de absorber ese dióxido de carbono que hay, ¿cierto? Y lo convierten en oxígeno. Y nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos y cortamos y cortamos los árboles, pues no nos imaginamos Sí. que esto se va a acabar. O sea, nosotros no cuidamos de nuestro planeta, quizás porque pensamos que a nosotros nos va a tocar, profe. A mí me aterra mucho esto, a mí sí me aterra y a mí me da mucho miedo morirme. Cuando uno es mamá, uno como que se llena de todos esos miedos, uno dice, Sí, ¿qué será? ¿Dónde vamos a dejar los hijos? Sí, es verdad. Ay, sí, a mí me da Y mucho miedo. es que esa es la solicitud que nos han hecho. Nosotros disfrutamos de nuestro hábitat ahora, pero tenemos que pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos, porque si vamos a acabar con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, entonces, ¿dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Cuál va a ser la situación de ellos? Imaginen ustedes, la reflexión que tú haces es muy valedera. Sigue. Bueno, otra es por la quema de combustibles, por la explotación de los recursos naturales, que sacamos el petróleo, el carbón, el gas natural, la cual con eso generamos una energía, producir asfalto, cocinar, la producción de plásticos y sobre todo miles de muertes a causa del asma. Bueno, excesivo uso de fertilizantes. Todos los pesticidas, los fertilizantes, los venenos y muchos más químicos son utilizados para la agricultura y la ganadería, ya que contienen mucho nitrógeno. Pero la verdad, yo no sabía que las vacas Sí, claro. lo que más contamina. Es lo que más contamina. Ay, yo no sabía. Y hay lugares del mundo donde ya se está prohibiendo prácticamente eso lo del ganado, porque la forma que contamina es una cosa loca. Mejor dicho, los niveles de contaminación a lo que ha llegado las reses es una cosa impresionante. No, sí, sobre todo lo que hacen con ellas es lo que, pues pienso yo que es lo que más contamina en el proceso. El proceso, sí, señora. Bueno, alta producción de los residuos. Son las sustancias y materiales que producimos cada día en nuestro diario vivir, ¿cierto? Sí. Yo pienso que entre más población haya, ¿cierto?, más vamos a consumir alimentos, más la industria tiene que producir, más residuos van a salir, ¿cierto? Sí. Bueno, la producción de clorofluorocarbonos. Sí. Sí, son los aerosoles. Sí. Como lo decía el compañero, contamina horrible. Nosotros no nos damos cuenta. Ese gas es mortal para el calentamiento global. Bueno, y en esta parte artificial, tú ya lo has dicho, el principal problema que le ha originado al hombre toda esta contaminación, no solamente que ha atentado contra el calentamiento global, sino también son todas la cantidad de enfermedades, por ejemplo, cáncer, tú lo decías ahora, hay mucho cáncer de pulmón, mucho cáncer por culpa de esa misma contaminación. Por ejemplo, los fungicidas. Ahora estaba hablando con José también antes de que ustedes llegaran, el problema que pasa con el glifosato. Imaginen ustedes ese juego de doble moral de Estados Unidos. José me decía, don Carlos, investigué que el glifosato está prohibido en Europa y en Estados Unidos, y ahora aparece el juego de doble moral, y por eso lo vimos ahora 8 días cuando lo de los países emergentes. Estados Unidos nos obliga a fumigar sabiendo que está prohibido para ellos por los daños que han hecho,
y nos hacen fumigar los cultivos de coca con algo que está totalmente prohibido para ellos, y a nosotros sí quieren imponerlo y decir que tenemos que fumigar, imaginen ustedes. Entonces ahí lo estás diciendo de manera artificial, ese excesivo uso, eso no es un fertilizante sino un fungicida. Entonces imaginen ustedes la cantidad de cosas que están saliendo. Y aquí hay unas imágenes muy dicientes, mírenlo aquí, al lado de los aerosoles, en el centro de las basuras, ahí está el uso de todos esos fungicidas y de todas esas cosas que utilizan para matar las plagas en el campo. Sigue, Eliana, muy bien. Bueno, las consecuencias. Temperaturas cálidas. Cada que se presenta más calentamiento en el clima, se producen más sequías, incendios, que generan la deforestación, pérdida de alimentos y muchas muertes. En África es donde mueren muchas personas porque allá casi no hay agua y no hay alimentos, y por culpa del calentamiento global. O sea, la temperatura es tan alta que allá no, como que ya no se puede cultivar. Muy bien. Tormentas más intensas. Entre Lo que más hablábamos. caliente, señor. Lo que hablábamos ahora, sí, sigue. Sí. Entre más caliente es el clima, pues obviamente no va a llover constante, ¿cierto? Entonces, y cuando eso suceda, ellas van a llegar con mucho más fuerza, destrozando todo lo que se encuentra. Sin el alboroto de la jauría, tranquila. Siga. Ya, profe, no, espere. Que se le alborotó la jauría, ya, tranquila, que aquí yo también tengo una jauría y eso es una cosa loca. Yo tengo 3 perros, un gato. Yo 4, le gano por 1. Bueno, profe, Siga. Propagación de enfermedades. Debido al calentamiento global, pues se derriten los glaciales y de ahí salen muchísimas bacterias y virus que se propagan con frecuencia, causando muchas enfermedades como la malaria, el dengue y muchísimas más. Muy bien. Profe, sigue. Olas de calor más fuerte. Eso se debe a la quema de los combustibles fósiles, produciendo muchísimo calor, afectando la salud y la vida de las personas. Derretimiento de los glaciares, porque la temperatura avanza, ocasionando el derretimiento del hielo en los polos, amenazando la flora y la fauna que hay en ellos, ¿cierto? Y aumentando el nivel del mar. Cantidades de animales. Cantidades de animales desaparecen porque ellos no están acostumbrados como a ese cambio, ¿cierto? Sí. Huracanes más peligrosos. Debido al aumento del nivel del mar, los huracanes se vuelven más violentos y más fuertes. La verdad, yo no sabía que los huracanes eran que es que el medio que tiene el planeta de repartir el calor a las zonas más frías. La verdad, yo no sabía eso. Sí, yo no sabía. Es verdad. Y sí investigaron, yo les coloqué que investigaran por qué los huracanes y los ciclones tienen nombre de mujer. No porque la mujer se lleva todo, no, sino porque son muy poco. El Centro Meteorológico de Estados Unidos siempre utiliza nombres de mujer, y entonces dicen, venga, ¿y por qué no tanto de hombre? Entonces, para el próximo encuentro tutorial investiguen por qué, es muy interesante. Listo, siguen. Bueno, la desaparición de las especies. Este es un tema bien delicado también. Ay, sí, profe. Porque si están desapareciendo las especies, entonces los que seguimos somos ¿quiénes? Nosotros.
Bueno, sigue Sí, pues. por el calentamiento global, hay muchos animales que ellos como que no aguantan ese cambio del clima y se van muriendo, se van aislando a otro lado y como que ese cambio los afecta y ¿De no, dónde sacaste todas esas imágenes? Muy bonitas, muy bonitas. de internet, profe. Bueno, pero muy bonitas, muy Y acordes para lo que estás exponiendo. Sigue. aumento del nivel del mar. Esto se debe, pues, como yo lo había dicho, al derretimiento del hielo, de los glaciares, ¿cierto? Todo eso cae en los mares y en los océanos y su crecimiento, pues, va aumentando. Era que esta es la causa más grave que hay. Y para mí, pues para mí, a mí me aterra eso, que yo ¿Verdad? imagíname, ay sí, profe, que se inunde todo. O no sé, porque como yo he vivido eso acá en la Virginia y ver tantas cosas que se pierde todo en un segundo, que me da a mí eso es lo que más me aterra, de verdad. Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, ya lo había dicho, yo les conté a ustedes hace más de 20 años cuando él comenzó sus conferencias y en ese libro La Verdad Inédita y en el documental habla de que lo que más le preocupaba a él era eso que a ti también te preocupa, el aumento del nivel del mar y es más, hay en YouTube está esa verdad inédita, donde habla él de que lo más posible es que la bahía de Manhattan y muchos lugares del mundo van a desaparecer. Entonces cada vez va a haber más tierra, sino que va a haber más agua. Sigue. ¿Quién Sí, puede? profe. Por eso, muchas islas podrán desaparecer. Es un pronóstico para el 2050, en el cual muchos países se verán afectados como Nueva York, Lima, Buenos Aires, Dakar, no sé si se pronuncia así, Dakar, Lagos, Londres, Estambul y muchos más, pues tienen un pronóstico para el 2050, por el aumento del nivel del mar, pues irán a desaparecer, ¿cierto? Sí. El séptimo arte liado, o sea, el cine, tiene películas. Lo que pasa es que yo de pronto por la premura y también por el tiempo de ustedes no les he enviado, pero por ejemplo hay una que se llama Ciclón y cada que yo la veo yo digo, Dios mío, que no nos vaya a tocar una situación de esas. Y por ejemplo, hay varias que han hecho ellos en Hollywood, han hecho varias películas, Terremoto, por ejemplo, relacionadas con esos fenómenos naturales y esa es una forma de advertirle al mundo, mire lo que nos puede pasar. Pero la gente y toda la población mundial a veces parece que fuera muy ajena a estos temas, porque a veces dicen, no, es que eso es el cine que nos muestra eso como para darnos miedo, pero resulta de que el cine, ¿de dónde toma eso? De la realidad. Sigue. Bueno, profe, debido a las temperaturas muy altas, ¿cierto? Pues los alimentos, los cultivos, el cual se benefician muchas personas, pues lo pueden perder todo. Entonces ahí es donde menos alimentos son más costosos, lo que nos está pasando con el paro, Sí. que se acaba, pues se están agotando los alimentos y los pocos que hay, no, pues son muy carísimos y muchas personas pues no tienen la oportunidad como de adquirirlos. Bueno, Muy profe. bien. Sigue. Bueno, yo leí una investigación que hicieron, que finalizó el 25 de enero de este año, ¿cierto? Sobre Sí. la temperatura, sobre el calentamiento global, el cual nos decía que en el año 2019 aumentó la temperatura a 0,5 grados centígrados, ¿cierto? Sí. Para el año pasado fue de 1,2 grados. Y Sí. entonces nos decía que para el final de los siglos la temperatura aumentará un 3 a 5 grados centígrados. Bueno, entonces yo puse esta tablita que la saqué de ahí, donde nos muestran, mire la cantidad
de dióxido de carbono que producimos diariamente. Es Desde el 19 increíble, es increíble. Sí, desde el 1970, 40, no sé, creo que es millones de toneladas. Mm. Y mire, en el 2020, 100 millones No de es que toneladas. mire que el índice va siempre en aumento, en aumento, en aumento, nunca baja. No, nunca baja. Y ellos pensaron que por lo de la pandemia del COVID, pues iba como a mermar un poquito, ¿cierto? Pero mira que, por el confinamiento, pero mira que no, eso va aumentando y muy rápidamente. Bueno, muy Profe, la bien. última. Bueno, las posibles soluciones, consumir productos ecológicos. Yo fui a Bogotá como en un condominio y allá todo es ecológico, profe. El jabón para lavar la loza, para uñas, hasta los baños, usted viera, yo quedé aterrada. Sí, es que ahora estamos por ejemplo, dentro de las nuevas licencias ambientales y lo que tiene que ver con la ecología humana, las nuevas construcciones en la selva de cemento están tratando de implementar el consumo de esos productos ecológicos. Sí, Y lo que tú estás contando lo están haciendo en muchas partes. Por sí. ejemplo, están apareciendo paneles solares, están Ah, organizando, sí, mucha cosa. Sigue. reciclar diariamente. Emplear Sí, un medio de transporte y otros medios no contaminantes, como andar en bicicleta, donde no se pueda consumir pues los recursos naturales, porque los carros son muy contaminantes. en Europa, Entonces por ellos, ejemplo, les voy a contar, en Holanda, hay varias ciudades de Holanda que le entregaron a la gente de regalo bicicleta para que dejaran el transporte en la casa, o sea, el vehículo. Y han logrado recuperar un poco porque era uno de los países más contaminados. Y por ejemplo, en la cultura alemana y en casi toda la cultura europea, todo se ha convertido en bicicleta como medio de transporte. Mire que, por ejemplo, ahora empresas públicas de Pereira, la empresa de energía, está ofreciendo patinetas, motos y bicicletas que no contaminan, o sea, eléctricas, tratando de que la gente pues tenga un medio de transporte que no contamine. Muy bien, sigue. bueno, usar energía renovable, lo que usted decía, Los paneles, sí. sí, yo estuve en una finca donde mi tío, ay, profe, por Dios, como a 5 horas en canoa, Sí. pues allá, ¿qué energía va a ¿Eso es en haber? dónde? Ah, en el Caquetá. Ah, ya. No, yo fui y el techo era así, todo el techo. Renovable, de energía Sí, renovable. sí, pero solo Solar, alcanzaba, paneles solares. sí, solo esa energía alcanzaba para, pues, para los bombillos, para el televisor, menos para la nevera. No, y pues, Ya. sí, profe. Y evitar Bueno, ingerir carnes de res, sí, que es lo que contamina. sí, Bueno, profe, ya. bueno, a ti, Eliana, muchas gracias. A ver, jóvenes, ¿alguno registro? Bienvenido, buenos días. Aquí estoy con la totalidad de estudiantes. Estamos en sustentaciones de temas de ecología humana. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta a Eliana? Muy bien, Eliana, el trabajo me ha parecido muy bonito las imágenes. Muy bien los dos trabajos que hemos visto. El de Juan con la capa de ozono y ahora el de Eliana, excelente. ¿Alguien del grupo quiere hacerle alguna pregunta o quedaron No, muy profe, nadie empapados? quiere. Nadie quiere, o usted no quiere, no, Eliana ha sido muy juiciosa. Usted, ¿Alguno del grupo claro, quiere? saber, Eliana, que si queramos preguntar No, algo. señor. Bueno, sigamos entonces con Juana. Gracias, Eliana, muy querida. Y entonces voy a seguir con el tema de la contaminación auditiva. Nos vamos entonces para ese tema. Aquí lo voy, Juana ya está preparada, me imagino que está lista, está como un tiro. Y aquí viene el tema de Juana. Juana, cuando lo
me confirman que ya está cargando. Y cuando ya esté, lo pueda... Profe, ya se está mirando. Sí. Ah, Profe, bueno, profe, listo. yo los interrumpo. Como yo entré ahorita un poquito tarde, ustedes ya tienen el orden de las exposiciones. Sebastián, ¿qué me dices? Sí. ¿Qué? Que si ustedes ya ¿Cómo? tienen el orden de las exposiciones, por lo que yo ahorita entré pues tarde. Juan, a mí me faltaba por recibir tu trabajo y el de Camila. Sí, ahí yo vi que usted los estaba exponiendo, entonces entonces hay que mandárselo, yo se lo mandé al correo. Y Camila Me lo también. mandó apenas ahora. Sí, señor, qué pena ir Bueno, no, tranquilo, que si no alcanza hoy, entonces dentro de 8 días. Vale. Pero estoy así, hice el orden como en la medida de cómo me fueron llegando, pero tranquilo, Juan, vale, Sebastián. Vale, profe. No hay ningún problema. Bueno, Juanita, listo, pues es todo suyo. Muy buenos días, compañeros, profesor, mucho gusto. Mi nombre es Juana Díaz. El tema que escogí fue la contaminación auditiva. Voy a adelantar. Profe. Ahí podemos mirar como tal cómo está el mundo, prácticamente estresado por todos los ruidos que ocasionamos nosotros. ¿Qué es la contaminación auditiva? La contaminación auditiva es un fenómeno que se desarrolla especialmente en las ciudades más grandes. ¿Y se produce por qué? Por el exceso de ruido o por sonidos, los cuales son creados por quienes, por las diferentes actividades que hacemos diariamente, ¿sí? Alterando así las condiciones normales del medio ambiente, las cuales producen efectos negativos en la calidad humana, ¿sí? Que están expuestos constantemente. Podemos mirar allí. En la salud humana, sí. Sí, podemos mirar allí cómo están los niños, o sea, tapándose los oídos por los diferentes ruidos que ocasionan ahí los carros. Y efectivamente, pues como dije anteriormente, ocasiona un efecto negativo en nosotros. Sí. Las causas de la contaminación auditiva, podemos mirar allí el tráfico vehicular, los vendedores en las calles, que decíamos anteriormente con el profesor, los vendedores ambulantes con esos megáfonos, pues que a veces literal uno yo por lo general me confundo con ese ruido, me confundo, yo no me puedo concentrar, si estoy leyendo algo no me puedo concentrar. También podemos mirar las obras de construcción, que esos aparatos suenan duro, efectivamente, el ruido en las discotecas, ¿sí? La música alta en las discotecas y también en los hogares. Los hogares, a veces uno escucha la música demasiado alto, que yo a veces la escucho demasiado alto, los fines de semana cuando estoy haciendo oficio la escucho demasiado alto, esos vallenatos. Estoy cogiendo conciencia de ello porque pues la verdad no sabía que eso podía contaminar tanto y sí, efectivamente, sí, las industrias ocasionan demasiado ruido. Y por último, el ruido aeronáutico, que es ya demasiado ruidoso en ese caso. Puede continuar. Eso que ha rebajado, Juanita, mucho, porque le cuento que hubo, hace una década atrás, o sea, después del 2000, le bajaron un poquito el ruido a los aviones. Todavía uno por ahí lo siente que pasan, pero anteriormente recuerdo que uno estaba en pleno centro de Pereira y se sentía perfectamente cuando iba a despegar o cuando aterrizaba un avión. Ahora ya no tanto, porque empezaron a trabajar el ruido aeronáutico. Y el tema de las discotecas, miren cómo nos vimos afectados en Colombia. Hasta en el código de policía nosotros hoy en día nos pueden sancionar. ¿Por qué? Porque la gente escucha en sus casas. Yo soy uno, por ejemplo, que cuando estoy feliz tomándome mis whiskies o mi aguardiente, me fascina colocar duro el combo de las estrellas y salsa, y uno a veces el vallenatico. El vallenato. Pero y a veces, y hasta me regañan aquí, me dicen, vea, bájale un poquito que es que está muy duro. Y eso que yo aquí estoy solo, porque yo aquí no tengo vecinos. Y el tiene 200 metros más arriba. Pero entonces imagínense ustedes. Y lo de la calle, ahora lo hablaba con José, es que es horrible lo de la calle. Por ejemplo, esa cantidad de vendedores ambulantes, la Secretaría de Gobierno, ustedes se han dado cuenta que le han cogido esos que van con megáfonos, les ha tocado quitárselos, incautárselos y ponerles una multa por contaminación auditiva.
Bueno, muy bien, sigue. A ver, yo paso la otra. Listo. Sí, profe, Consecuencias. las consecuencias. El ruido es tan dañino que a veces, aunque no parezca, como pues en mi caso, yo la verdad no sabía que estaba contaminando el ambiente y a mis vecinos con ese ruido tan alto, voy a bajarle un poquito. Trae muchas consecuencias, ¿sí? Tenemos Sí. consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y Ujú, consecuencias sociológicas. En las consecuencias físicas, la capacidad auditiva se va perdiendo, o sea, la capacidad de oír. Por eso hay demasiadas personas que a veces no logran escuchar por lo mismo, porque pues ya han tenido problemas con esto, ¿sí? El dolor de cabeza, los dolores de cabeza es intenso, el incremento de la tensión arterial, ¿sí? La ujú. modificación del ritmo respiratorio y muchos otros síntomas de estrés, ¿sí? En cuanto a los psicológicos, la salud mental y emocional se va afectando y trae consecuencias como el insomnio, fatigas, trastornos, o sea, falta de sueño, porque pues una música alta o un ruido alto en las noches o en el día, pues efectivamente no va a permitir, aunque hay personas que duermen con ruido, ¿no? Pero pues no va a permitir que uno pueda dormir como se debe, ¿sí? En los sociológicos, la falta de un sistema auditivo óptimo genera una comunicación con interferencias, al no poder discernir o distinguir un sonido de otro, ¿sí? Esto afecta Sí. mucho también a los niños a temprana edad, ¿sí? En su aprendizaje y su comunicación, ¿sí? Desde pequeño, efectivamente, nos va afectando esta contaminación auditiva. Puedes Muy continuar. bien, muy bien. Y hay una enfermedad que produce también, eso estresa mucho, el estrés es la enfermedad psiquiátrica del mundo moderno, porque el estrés ha llegado a que haya personas que realmente se enfermen totalmente, no solamente el estrés laboral, sino el estrés del ruido de la ciudad. Las ciudades más ruidosas del mundo, cuéntenos pues, siga. Profe, Sí, hasta causar cáncer. El estrés es muy peligroso. Sí, Eliana, demasiado. Sí. es Demasiado. verdad, Sí, es profe, verdad. ahí tenemos pues algunas ciudades porque pues efectivamente el ruido, la contaminación activa está a nivel mundial, pero pues siempre hay como un rango, ¿cierto? Aquí tenemos pues Sí. países y ciudades que efectivamente pues demasiado. Ahí está encabezando China en primer lugar, ¿sí? Como la ciudad de Gonzú tenemos a Nueva Delhi en India, el Sí, Cairo en Egipto, en Bombay, en India y Estambul en Turquía. Estas son como las 5 ciudades, ¿sí? Que más qué, con más contaminación auditiva. qué curioso. 4 en Medio Oriente y una en el norte de África, el Cairo, en Sí, señora, Egipto. Miren efectivamente, ustedes. sí, señor. Ah, y Estambul está ahí sí, en Medio Oriente. Pues está entre Europa y Medio Oriente. Bueno, muy bien. Sigamos. Sí, ahí Ahí tenemos sigue. también China, vuelve y repite. Podemos mirar que también está China, está Pekín, Barcelona, España, tenemos México, la Ciudad de México, efectivamente, tenemos a París y Buenos Aires en Argentina. Esas son las 10 ciudades, ¿sí? Más contaminante, con más contaminación auditiva, ¿sí? Que como les dije anteriormente, efectivamente hay muchísimas más, pero estas son las que están como que en ese rango que, mejor dicho. Listo. Los Qué bueno ese niveles. cuadro. Muy bueno ese cuadrito que nos va a explicar ahí. Miren pues para que le pongan cuidado. Listo, la medición del ruido. Los niveles del ruido se pueden calcular con diferentes aparatos, ¿sí? Y se representa en decíbeles. ¿Qué es un decibel? Es una unidad que se utiliza para representar, ¿sí? El ruido, ¿sí? Como podemos mirar allí, de 0 a 20 más o menos, o 30, están las plantas. Según estos aparatos, de 10 a 30 es un ruido muy bajo, es decir, que las plantas no generan contaminación auditiva, ¿cierto? Porque ya es un ruido muy bajo. De 30 hasta 50, podemos mirar ahí un hogar, una casa, pues sí sería sin música, ¿no? Porque si con música contaminaría mucho. La contaminación auditiva sería baja, que sería como lo más normal. Podemos mirar aquí en la posición 60, donde hay una señora sentada que está con
cosiendo, ¿sí? Elaborando prendas, ¿sí? Ya es una contaminación, ya ruidosa, ¿sí? Según las medidas para medir eso, ella es una contaminación ruidosa, ¿sí? También podemos mirar allí un carro que es ya demasiado ruidosa, la construcción en las calles. Y por último, tenemos los aviones, que como dije anteriormente, ya es desastroso el ruido que ocasiona. Muy bien. A mí me preguntaban hace días que por qué los auxiliares de vuelo en los aeropuertos tienen se colocan esos tapaoídos. Es por esa situación. Uno al lado del avión, no se escucha prácticamente nada. Miren, sigue. Ahí Medición del tenemos ruido. sí, ahí tenemos los aparatos que le mencioné anteriormente que sirven para medir la capacidad del ruido. El que tenemos ahí en amarillito, ¿sí? Es un sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Un sonómetro es un aparato que nos proporciona una indicación del nivel acústico de las ondas sonoras y se usa de una forma manual, es decir, se puede transportar de un lugar a otro. Este sonómetro necesita de un micrófono y este debe ser de alta calidad. ¿Por qué? Para que cuando se utilice la medición como tal sea de una forma precisa, o sea, que diga exactamente el nivel de ruido que hay en ciertos lugares, ¿sí? Es vital comprarlo y la verdad se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque garantiza el nivel de ruido, si en ese lugar es seguro, ¿sí? Es seguro utilizar, es seguro el nivel de ruido que se está utilizando o en su efecto, pues debería como tal bajarle un poquito, ¿sí? Es como para uno saber si el nivel de ruido que está utilizando en ese lugar es viable, ¿sí? También tenemos a la parte el dosímetro, que es un tipo especializado de sonómetro. Este se recomienda, ¿sí? Para que es más práctico y se utiliza para qué? Para los lugares, ¿sí? Con más riesgos, ¿sí? Y en lugares en espacios confinados, ¿sí? Se utiliza para medir el ruido de un operador de perforación, ¿sí? Ya en lugares de trabajo como con máquinas y todo eso se utiliza más que todo el dosímetro. Bueno, muy bien. Soluciones, pues posibles soluciones para eso. Evitar el uso de autos y optar por autos eléctricos o bicicletas sería pues una buena opción. Realizar obras de construcción en horarios recomendados, pues que en altas horas de la noche pues no sería como bueno, ¿cierto? Escuchar música tanto en los hogares como a veces con esos audífonos, tratar de escucharlo más bajitos. También crear zonas peatonales con horarios de circulación restringido para la carga y descarga de mercancías, porque pues esos camiones hacen demasiado ruido, ¿sí? Y pues no sería como tal recomendable. Muy En bien. conclusión, lo que he logrado yo entender, captar como tal con esto, ¿sí? Es que el ruido es demasiado molesto tanto para las personas, tanto para los adultos, perdón, como para los niños, ¿sí? Y por ende para el medio ambiente, ¿cierto? El medio ambiente y qué, y sus animales. Muy Algunas bien. personas pues no estamos como empapadas del tema y pues, a veces lo hacemos adrede, por decirlo así, sin tener como la capacidad de entender el daño que estamos ocasionando, y otras porque, pues, sinceramente no les interesa, ¿cierto? Entonces, todo esto nos ocasiona una contaminación auditiva, ¿sí? Y pues, la verdad, yo pensaría que los niños son muy afectados en el sistema de que en las aulas de clase a Sí, es veces verdad. el habla de los profesores es pues un tono muy alto. ¿Por qué? Porque quieren hacerse entender en ocasiones, ¿cierto? Es entender, ¿sí? Y a veces porque los niños también hacen mucho ruido y pues la comunicación no es como tan asertiva. Entonces, sería bueno como tener unas normas o unas enseñanzas de esta contaminación auditiva en los colegios, ¿sí? Que los profesores pues tuvieran como pues un poquito más de conocimiento de esto, ¿sí? Y que al dirigirse tanto a los niños en las aulas de clase, que es un lugar muy encerrado,
se trate como de hacerlo de una forma más baja, por decirlo así, o buscar otros mecanismos, ¿sí? Porque esto desde pequeños va creando una contaminación auditiva para los niños. Esa es mi apreciación, profe. Listo, Juana. Voy a dejar de compartir. Muy bien, muchas gracias, Juana. Excelente hasta ahora los 3 trabajos. ¿Alguno del grupo quiere hacerle alguna pregunta a Juana en relación al tema que nos acaba de sustentar? Bueno, están muy juiciosos, yo veo que todo está quedando muy claro. Entonces me voy con la sobrepoblación, que es el de Jenny Ospima, de Jamie. Listo, Jamie. ¿Estás preparada? Jamie, Jamie. Bueno, como que no está. Se nos fue. José Brian, ¿cómo se siente para la deforestación? Ah, Jamie, sí está. Lo que Listo. pasa es que el computador se me dañó. Estoy con el celular. Ah, bueno. Entonces, si me Entonces, regalas por ahí 5 minutos, que el otro compañero le vaya haciendo, porfa. bueno, pues si no lo dejamos para dentro de 8 días, tranquila pues. Bueno, Bueno, profe, gracias. ¿me voy con quién? Con Hola. Debió ser de que el profesor se le cayó el internet porque yo también me quedé en las mismas. Yo pensé que había sido acá. No, 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 no. Supongo yo que debe ser eso.
Listo, ahí sí me están escuchando. Ahora sí. Ahora sí me están escuchando, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya no lo estoy escuchando yo a ustedes, para que vean, me va a tocar prender el celular. Bueno, ¿quién va a seguir? Escríbame por ahí quién va a seguir, escríbame en el chat mientras conecto el celular. Profe, ya. José Brian Duque, listo, José Brian. Entonces me voy con el tema antes de la deforestación. Perfecto. Entonces ya lo voy a compartir. Me confirma cuando ya lo esté viendo. Listo, bueno, José Brian, perfecto. Entonces, puede comenzar. Yo, mientras tanto, aquí voy a ir abriendo mi celular para poder escucharlo. Entonces, puede comenzar. A ver, yo voy aquí poniendo mi celular, porque no lo estoy escuchando. Se fue el retorno. ¿Ya estás hablando? A ver, permítame un momentico, José, sí, aquí está. Bueno, José Brian, ahora sí puede. Listo, profe, pero no sería mejor que apagar el micrófono del PC. Ah, bueno, voy aquí a apagar, permítame, yo muevo una cosita aquí. Apago este sonido. Ahora sí. Ahora sí. Profe, Bueno, quitó la bien. presentación. Sí. Ya voy a volverlo a colocar para poderlo, yo era para poder quitar el micrófono de acá porque me estaba haciendo doble cosa. Listo, ahora sí. José Brian, puede arrancar. Listo, profe, espero que me cargue la presentación. Listo, entonces, buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es José Brian Duque y les vengo a hablar del tema de la deforestación. Siguiente diapositiva, profe. Ya, ahí voy. Ahí. Bueno, antes de empezar, hay que tener en claro qué es la deforestación. La deforestación es la destrucción o agotamiento de los bosques naturales debido a la acción humana mediante la tala o quema de árboles con la meta de generar recursos para las diversas industrias, tales como pueden ser la papelería, la maderería, entre otras. También se ha visto que la utilizan, que las convierten, o sea, instalan una sección de árboles para convertirlas en zonas cultivables. Siguiente diapositiva. Muy bien.
Antes, para seguir, hay que tener en cuenta la importancia de los árboles. Hay que tener que, claro, mucha gente no tiene en conciencia eso. Mucha gente dice, no, pues qué importa que tales millas de árboles, no tienen en cuenta la importancia de los árboles. Pero es algo, como todos sabemos, que pasamos todos por primaria y nos explicaron que los árboles realizaban una función que es sumamente importante a la hora de generar oxígeno, lo cual es la fotosíntesis, lo cual hace que los árboles absorban el dióxido de carbono y que estos expulsen el oxígeno. Lo curioso de esto es de que nosotros realizamos, o sea, nosotros los seres humanos realizamos la acción totalmente contraria. ¿A qué me quiero referir con esto? Y es de que nosotros absorbemos ese oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Esto Muy lo bien. podemos Esto nos puede indicar de que las plantas, ya sean árboles o demás cosas, y los seres humanos se ayudan en un ciclo mutuamente, un ciclo que se podría decir que se va siguiendo y sigue, y nos ayudamos a vivir mutuamente. Pero lo que pasa es de que nosotros estamos rompiendo este ciclo. ¿Sabían ustedes que se necesitan 22 árboles para suprimir la demanda de una sola persona al día? O sea, 22 árboles. 22 árboles. ¿Qué es 22 eso? Eso no árboles. la sabía. Sí, yo tampoco me la Excelente. podía creer cuando estuve investigando, pero sí es un No, dato que... eso sí está espectacular. Esa no la sabía, para que vea. Hay tantas exposiciones que me han hecho. 22 árboles por persona. Sí, 22 árboles por persona fue el dato que me encontré. No, no, no. Entonces, imaginen, somos 7.300 millones de habitantes, Dios mío. No, 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 no. Es que yo digo que, bueno, sigue. Listo. Entonces, esto es la deforestación, nos está perjudicando a corto y a largo plazo. Porque sí, puede que los árboles no sean la principal fuente de oxígeno, porque creo que la principal fuente de oxígeno es las algas, pero a tarde o temprano esa falta de árboles nos va a costar muchísimo. Nos van a Listo, cobrar, nos van a pasar factura de cobro. listo. La deforestación, la terrible plaga de nuestro tiempo. A día de hoy hemos venido evidenciando el problema que supone la deforestación, a tal nivel de que se considera como una plaga. Se podría tomar como una plaga porque cada vez se va haciendo más fuerte ese impacto, ya que año tras año aumenta la tala indiscriminada de árboles. Y ni siquiera, o sea, las compañías o las industrias que talan esos árboles ni siquiera muestran preocupación por el propio impacto ambiental que eso puede generar. Aquí es donde cae en cuenta yo en algo. Es de que mucha gente suele quejarse cuando las termitas o los ácaros empiezan a dañar las pertenencias o bienes de madera. Pero es que acaso nosotros no somos como unas termitas para la madre tierra, ya que, como venía diciendo, año tras año aumentamos la tala, eliminando miles de hectáreas de bosques para nuestro propio consumo. Entonces, si nosotros seguimos con este propio ritmo, las selvas tropicales y los bosques pluviales llegarán a desaparecer. Se calcula que en más o menos 100 años pueden llegar a desaparecer esos dos tipos de bosques. Increíble. Y me parece muy preocupante porque es que cuando estoy investigando qué era un bosque pluvial, porque no había visto bien, me di cuenta que un bosque pluvial es algo magnífico, o sea, agrupa diferentes climas, agrupa el tropical, el subtropical, el clima húmedo y algunos templados, o sea, es espectacular. Listo. Causas de la deforestación. Las causas de la deforestación radican principalmente en los factores humanos y naturales, de los cuales podemos destacar los incendios, así como sucedió a finales del 2019 e inicios del 2020 en Australia. Ese incendio que se evidenció fue muy brutal tanto para los árboles como para los animales que vivían en esos ecosistemas. Y se dieron cuenta que fue que un
grupo de campistas hicieron una fogata y no la pagaron bien y de allí fue donde se originó el incendio. Uy, si no sabía cómo se había generado. Imagínense, fue por eso, por culpa de unos jóvenes que estuvieron acampando y a veces hacen las fogatas y las apagan mal apagadas y allí fue donde se originó toda esa catástrofe. Sí. Bueno, sigue, José. Otra causa es el pastoreo intenso. ¿Cómo así que el pastoreo intenso? Como yo sabía y como vimos en los documentales que usted nos sugirió, el pastoreo intenso es, por así decirlo, cuando intentan suprimir la demanda de carne, por así decirlo, como la carne de res, que podemos dar el ejemplo, y tienen un ganado inmenso de vacas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se tiene ese ganado, se ha comprobado de que el terreno por donde ellas pasan o están ya no vuelve a ser, o sea, deja de ser cultivable. Entonces, eso impide que nuevos árboles crezcan en esas zonas. También tenemos la tala indiscriminada, que es principalmente como la que conocemos, que es para suprimirlos y cumplir la demanda de consumo. O sea, como vemos que muchas hectáreas del Amazonas se han deforestado por esa razón. Y también tenemos la agricultura intensiva, que se refiere a la tala de una zona específica para plantar diversas cosas. Un ejemplo de esto sería el aceite de palma. En Indonesia se han talado muchas hectáreas solamente para plantar aceite de palma, para cumplir esa demanda. Y eso ha generado pues un gran impacto. Las consecuencias de la deforestación. La falta de los bosques ocasiona la pérdida del hábitat de millones de especies, debido a que, según estudios, el 70% de los animales y plantas del planeta viven en los bosques. Y no solo eso, ya que al ser talado, los árboles, como explicaba la compañera, esos expulsan el dióxido de carbono a la atmósfera, porque como bien decía, ellos mediante la fotosíntesis acumulan ese dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Pero si lo cortan, él va a tender a expulsar ese dióxido de carbono a la atmósfera, haciendo un daño incluso mayor. Entonces, y también se verá un déficit de alimentación, ya que puede que muchos de esos árboles producieran alimentos, entonces sería como una escasez de esos alimentos. Las posibles soluciones. Al día de hoy muchas empresas y grupos privados, puede ser Greenpeace o grupos de comunidades, han planteado diversas soluciones, tales como reforestar. Reforestar es replantar los árboles perdidos, porque hemos visto que a veces se juntan entre un grupo grande de personas y se ponen a sembrar árboles en un terreno donde antes hubieron, o campañas que promueven la reforestación. Otra solución es la tala balanceada. ¿A qué me refiero con la tala balanceada? La tala balanceada, un experto, sería cortar los árboles viejos y dejar los árboles nuevos y comenzar con ese ciclo. Ese también sería uno. Y por supuesto, la educación ambiental. La educación ambiental, pues yo que también sería una de las fuertes, la que deberían de atacar primero. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que en mi colegio hubiera eso de educación ambiental y cada grupo tenía su vocero, pero algo que pude evidenciar es de que solamente la preocupación existía en los profesores de bachillerato. ¿Cómo me llegué a dar cuenta de eso? Porque a nosotros nos pidieron una caja de reciclaje para meter las hojas para que las llevaran al centro de reciclaje. Y resulta que la caja, al otro día que la llevé, la caja ya estaba básicamente dañada. Al preguntar, pues me di cuenta de que eran los niños de preescolar. Entonces lo que me hace pensar es de cómo van a dejar a los niños sin preescolar
o sea, los niños de preescolar sin esa educación. O sea, esa educación es aún más importante que la reciban a temprana edad. Entonces, eso. Y la siguiente, Excelente. la conclusión. Es momento de que nosotros abramos los ojos, en todos los sentidos, y observar la terrible situación por la cual está pasando nuestro planeta. Eso no es un misterio para todos. Nuestro planeta en estos momentos está sufriendo. Es cierto que el planeta se puede regenerar, sí, pero si nosotros no lo dejamos regenerarse, pues no, él no va a poder hacerlo. Estamos talando la mayoría de nuestros bosques. Es lamentable ver, o sea, para mí es lamentable ver cómo año tras año van desapareciendo los bosques. Dentro de unos pocos años puede que sea realmente raro ver un bosque bien poblado. Puede que se dé la casualidad. Y eso también afecta directamente a las especies que viven en estos bosques. Creo que es momento de que cada uno también por conciencia empiece a ayudar al medio ambiente, reciclando las hojas y diversas cosas, y incitando a la comunidad a la ayuda al medio ambiente. Y si pueden formar un grupo para plantar árboles, sería un gran acierto. También hay que atacar a las empresas, a que generen un plan de reforestación, aquellas empresas que solamente se concentran en talar y talar y ni siquiera se preocupan por volver a plantar un solo árbol. Hay que atacar a esas empresas, hay que hacerlos recapacitar de que también se necesita que ellos ayuden, porque de nada sirve que una comunidad intente reforestar todo sabiendo que una gran compañía va a talar con el doble de árboles que plantaron. O sea, es terriblemente difícil. Entonces es momento de que nos unamos todos a esta causa y corregir todo antes de que sea realmente tarde. Muy bien, José Brian. Entonces, listo. Listo. Bueno, entonces voy a dejar aquí de compartir. Bueno, muchachos. Y otra vez se me perdió la red. Mire, vio, es que está muy floja esta red. Yo creo, muchachos, que por hoy a mí me va a tocar, entonces, ¿será que hay problemas si dejo los otros temas para dentro de 8 días? ¿Hay algún problema? Ninguno, profe. No hay ningún problema. No, profe, claro que no. Bueno, entonces aquí me quedan el de Juan, me queda el de resto de los compañeros. A ver, me queda el de Juan, me queda el de Brandon, me queda a ver, el de Eliana ya quedó, María Camila me falta, el de Juan me falta, el de Juana ya quedó, el de José Brandon, el de Jamie Carolina, que es muy lindo, tiene unas imágenes espectaculares sobre la población, ¿Sabe qué me ha gustado mucho hoy el tema? Maravilloso las imágenes que me han colocado, y me va a tocar terminar el encuentro tutorial hoy de esta manera. ¿Por qué? Porque se perdió la señal, ahí como que está tratando de nuevamente regresar. Entonces, dentro de 8 días terminamos con los 4 estudiantes que nos faltan. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Bueno, Sí, profe. entonces, un abrazo, un feliz resto de semana. Son las 10:04. Yo creo que pues que terminamos también como en el momento. Felicitaciones a los 4 estudiantes que hoy sustentaron. Espero que los trabajos de entre 8 días también sean tan buenos como este, porque quedé feliz, encantado. Un abrazo y que Dios me los bendiga, y se pueden ir desconectando. Feliz fin de semana, y entonces un abrazo. Saben que estas Gracias. estas notas son del segundo parcial. Listo.
Vale, profe, gracias. Profe, muchas Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, Buen pues. día. Bueno, lo Próximo. mismo. Chao, Camila. Chao a todos. Profe, mira, consigo que lo faltaba, pero yo ya expuse, Juan. La capa de ozono. ¿Cómo? Consigo que yo Juan, faltaba, Juan. Sí, señor, pero yo ya expuse la capa de ozono. sí, usted la expuso. Ah, es que me dijo que faltaba, profe. No, usted es el otro. No, Juan, es Juan Sebastián Castaño. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Juan Sebastián, yo ahí no, mandé al correo las diapositivas mejoradas porque les hice unos cambios ayer por la noche y se me había olvidado mandarlas. listo, no hay ningún problema. Y Juan Felipe fue el de la capa de ozono, no hay problema. Yo, Juan, un abrazo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que les Digo que vaya se muy bien, bien. gracias. Aquí estamos. Chao, pues, un abrazo. Hasta luego. Chao.